Minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada tan temprano. Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Eh, Javier, con muchos temas, evidentemente uno de los temas clave tiene que ver con el COVID, lo que estamos viendo en términos de las cifras. Ayer se reportaron nuevamente, si bien es el registro, pues más de 1,000 muertes, 1,165 para ser exactos, y esto muestra pues que evidentemente el asunto no está contenido en México. Antes de hablar de otro tema que me parece clave, que es el de la patraña, hasta el dióxido de cloro, pues preguntarte por el tema de cómo está evolucionando en México, sobre todo porque hay algo que sí que me genera preocupación y es la nueva variante del SARS-CoV-2 que ya vemos que en Europa, en Reino Unido en particular, en Alemania incluso, pues ha llevado a que se tomen medidas muy específicas que hablan de una mayor tasa de contagio y que por los efectos exponenciales pues nos colocan en una situación nuevamente bien complicada en este arranque de 2021. Sí, claro. Mira, primero hablando de las cifras, ¿no? Es claro que estamos en este momento en uno de los peores momentos, si no es que el peor, de lo que hemos estado viviendo con esta pandemia. Lamentablemente, y yo quiero ser muy serio con esto, no vemos que esto vaya a mejorar. Entonces, cada vez que me dicen, oye, ya estamos en la parte peor, lo que pasa es que no me gusta ponerlo así porque no me gustaría que la gente pensara que de aquí ya todo es cuesta abajo, ¿eh? Claro. Creo que estamos viviendo una parte muy dura. Creo que todavía vamos a ver cosas más rudas, por decirlo de alguna manera, porque hay que entender que la gente estuvo afuera, estuvieron en fiestas, se estuvo contagiando a la gente en varios escenarios y todavía hasta el día de antier, el día 5 de enero en la noche, los vimos en la calle todavía de compras, ¿no? Entonces, creemos que va a haber eh, indudablemente una gran cantidad de contagios que se van a seguir dando. Esto hay que sumarlo a, ahora sí, la parte más difícil que hemos vivido en nuestro sistema de salud. Tenemos prácticamente ya más del 90% a muchos de los hospitales. A mí me dicen que si oficialmente no ha colapsado el sistema de salud, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa cuando necesitas estar haciendo una peregrinación de 12 o 14 horas para lograr encontrar un hospital a donde llevar un familiar? Eso es que definitivamente no hay a dónde estar, ¿no? Yo conozco casos personalmente de gente que ha tenido que llegar al hospital, al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, al Centro Médico de la Raza, y esperar 3 días a que un paciente desocupara un ventilador. Eso es el sinónimo de a que muriera alguien y finalmente le pudieran dar ese ventilador a esa persona. Entonces, definitivamente estamos nosotros en una etapa muy crítica. Creo que después del área metropolitana en la Ciudad de México puede seguirse de filo esto y en algunos días vamos a ver el mismo efecto, lamentablemente, en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, si la gente no permanece encerrada, guardada el mayor tiempo posible y con sus medidas de protección. Sin duda, y es que esto que mencionas es clave, porque finalmente los efectos, por ejemplo, de lo que observamos el día de ayer y antier por la tarde-noche en las calles, pues se va a reflejar en 2 semanas adelante, ¿no? Y bueno, por las fechas que vivimos, el 24, 25 de diciembre, el 31, 1 de enero y el 5, 6 de enero, pues los efectos, como dices, apenas se van observando. Ahora, y planteando el tema de la variante, a mí me genera evidentemente, pues he leído un poco de esta nueva variante, de que finalmente pues la posibilidad de que sea más contagiosa, entendiendo que falta todavía mucha información, pero cuando un gobernante, y más como Boris Johnson, el primer ministro británico, toma una decisión de esta naturaleza que le implica un capital político bien significativo, quiere decir que está viendo datos bien concretos y que el riesgo es muy tangible. Lo mismo pienso en Alemania. Y preguntarte si esto podría explicar lo que ya estamos observando o podría intensificar incluso en la, pues digamos ya en febrero y en los meses subsecuentes, pues que se incremente justamente la tasa de contagios.
No tenemos evidencia que actualmente sea responsable de la tasa de contagios que tenemos en México. Más bien yo lo pongo porque en México no estamos aislados, somos parte del mismo planeta, evidentemente, y estamos viendo el mismo pico que vemos en todo el planeta. Dicho esto, tampoco lo que tenemos, y hay que ser muy honesto, Rodrigo, es un mecanismo para identificar rápidamente que no tengamos la variante. Aquí me detengo un poco nada más para ver cuáles eran las alternativas. Por un lado se decía, oye, ¿por qué no habíamos cerrado nosotros las fronteras, el acceso de gente de Gran Bretaña? Pero yo sí soy de la opinión que esto no ayuda mucho y si no, pues ve los ejemplos. Nadie que haya cerrado sus fronteras en este momento está libre de ningún problema o de ningún contagio. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que debimos de haber hecho desde un inicio, era tener una política de detecciones muy, muy amplia, muy agresiva y de muy muy alto nivel. ¿Por qué? En este momento, la nueva variante está detectada ya en el estado de California, en el estado de Florida, y es bastante probable que haya ingresado a México, aunque no lo sepamos aún. Y esta variante solamente la puedes detectar a través de pruebas de PCR, y esas pruebas de PCR tienen que ir a buscar específicamente esa mutación. Si nosotros de por sí estamos haciendo pocas pruebas, para cuando nosotros la detectemos, esto ya va a ser muy tarde. ¿Cuál es el efecto? Y el efecto que deberíamos temer muchísimo. Primero, lo que vieron en Gran Bretaña. Lo que hizo Johnson responde específicamente a un repunte brutal que hubo en Inglaterra, sobre todo en Londres, en donde de repente más que se quintuplicó, se sextuplicó el número de contagios en unos cuantos días. Eso es por un lado. Y por el otro, aparentemente también, esta variante dentro de su misma contagiosidad, está respetando menos, vamos a llamarle, la frontera de la edad. Cada vez están viendo más niños y jóvenes que están siendo contagiados y seguramente que esto, aunque es poco concluyente, puede venir con esta nueva variante. Por un efecto matemático, entre más gente Ajá. tienes tú en total, evidentemente que más niños y jóvenes puedes tener. O algo que todavía no está definido aún, que pudiera ser más contagioso en esos grupos de edad. Y si nosotros en México comenzamos a ver el día de mañana que tenemos una mayor contagiosidad entre jóvenes y niños, esto va a ser verdaderamente una catástrofe. ¿Eh? Y es que esto que mencionas es clave porque a veces luego me siento nuevamente en una suerte de déjà vu de marzo del año pasado porque cuesta trabajo que se entienda el efecto exponencial, es decir, este efecto matemático en donde si tienes una mayor tasa de contagios, pues los números se disparan como lo estamos viendo en Reino Unido y me ha llamado la atención que en México pues más bien estamos discutiendo el tema Cipolite y otras cosas cuando en realidad pues las autoridades serias en el mundo están justamente tratando de entender cuáles son los efectos específicos de esta nueva mutación. Ahora, y eso nos lleva al otro asunto, ¿no? El tema de la vacuna, que pues es, digamos, la luz al final del túnel, un túnel que quizás se hizo más oscuro y un poco más largo, y que preguntarte brevemente cómo ves el tema de la vacuna en México. Mira, nosotros tenemos, y siempre lo he dicho, la primera buena noticia, la buena noticia es que tenemos vacuna. Y la buena noticia también es que ya se están vacunando nuestros profesionales de la salud. Creo que esto no podemos nosotros regatearlo ni un milímetro, ¿no? También la otra parte de la buena noticia es que pues estamos teniendo estos acuerdos que ha venido teniendo la Cancillería que a mí me gustaría más bien que a este punto ya fueran compras 100% concretadas, pero Claro. nos hablan de que ya tenemos apalabradas, firmadas, con mucha tinta en el papel, muchas dosis, y bueno, esto es mejor que no tener nada. Claro. Ahora, dicho lo anterior, lo que sí nosotros vemos es que ya a este punto estamos terriblemente lentos en este proceso de vacunación, ¿no? Hemos recibido hasta el momento ya cerca de 107,000 dosis de vacunas y al día del cierre de ayer en la noche apenas estábamos llegando a las primeras 53,000 administradas. El proceso se ha vuelto bastante
lento e ineficiente, Rodrigo. Y ha sido así porque ocurrieron varios fenómenos. Claro. El primero de Javier, ellos es Javier, que tengo que hacer un corte, evidentemente, pero te sí, pediría que te mantengas en la línea y continuamos con esto que me estabas comentando que es muy, muy importante y que espero que podamos seguir conversando. Regresamos con Imagen más. empresarial. Conversando esta mañana con el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, nos estabas comentando tu visión con respecto a la vacuna y pues sí, la promesa de contratos de compra de vacunas, pero en términos reales, pues apenas vamos superando las 100,000 dosis que han llegado a México. es correcto. Y lo que te decía yo es que lo que hemos hecho ha sido comenzar con una estrategia que es bastante lenta y bastante ineficiente, respondiendo a varios factores. La primera es que evidentemente no estábamos ni por error preparados para recibir una vacuna con esta tecnología que requiere en su fase inicial de unos supercongeladores para mantener la vacuna tan fría, después un proceso relativamente complejo en el que hay que descongelarla y después ya administrarla, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que solamente las Fuerzas Armadas le estén aplicando en este momento en las instalaciones militares ha generado un cuello de botella y además una cuestión bastante absurda en la sistematización, ¿no? Donde los directores de los hospitales se tienen que dar de alta a su personal, luego este personal les dan un visto bueno, les devuelven la lista, ellos le tienen que hablar a toda la gente. En muchas ocasiones las listas están aprobadas apenas unas horas antes de que termine el día y ese es el tiempo con el que pueden convocar de nuevo al personal para que muy temprano en la mañana estén en un autobús, la lleven al cuartel y en ese cuartel permanezcan algunas horas ahí y no tengan acceso a baños, todo para un proceso de 15 minutos, ¿no? Y lo que yo digo es que estamos cometiendo aquí dos errores. El primero es llevar la gente a la vacuna y no la vacuna a la gente. Claro. Y la otra es que el sistema fue creado para evitar que se les cuele gente, que se les meta. O sea, les estamos teniendo más miedo a que haya gente que no deba de vacunarse allá adentro a vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápido. Una vez más, creo que nuestros objetivos no están en donde debe de ser. Si nos preocupáramos por una inmensa cobertura en el menor tiempo posible, hace tiempo que hubieran salido brigadas a vacunar a cada uno de los hospitales, a los profesionales de la salud, ¿no? Y solo para terminar con este punto, nosotros tenemos que vacunar, según las cuentas que nos dieron, Sí. a 1.400.000 personas, o bueno, por lo menos a 700.000, porque son 1.400.000 dosis de vacunas, las que se tienen que aplicar antes de que termine enero. Eso significa aplicar 52.000 inyecciones diarias desde el lunes pasado, Rodrigo. Entonces creo que con estos números que nos están enseñando de 4.000, 4.500, estamos, pero ni por error cerca de este objetivo. Creo que tenemos un gran peligro en quedarnos rezagados y eso se ve en las mismas estadísticas. Somos el penúltimo lugar mundial en este momento en dosis aplicadas por 100,000 habitantes. Sí, creo que esto es clave porque incluso aunque tengamos las vacunas, la de AstraZeneca, etcétera, pues el tema va a estar en la logística de distribución. Ahora un tema que me interesa mucho conversar contigo porque sí que lo he visto muy extendido en amplios sectores de la sociedad, incluso personas muy preparadas, es esto que ayer calificabas en tu cuenta de Twitter pues como una verdadera, lo diría en español, patraña, y es este asunto del dióxido de cloro. Y he escuchado algunas entrevistas de doctores que hablan de la efectividad del dióxido de cloro y hay una suerte, yo no soy doctor evidentemente, pero sí de fallos conceptuales en la gestión de la información. Primero preguntarte, bueno, ¿qué dices como doctor de este asunto del dióxido de cloro como una forma eficaz de tratamiento ante el COVID? Bueno, o siendo completamente honestos, y no me quiero yo robar la palabra patraña porque es de mi buen amigo el doctor Alejandro Macías, pero es absolutamente eso. Es lo menos que podemos decir, es un fraude. Punto. O sea, no tiene para dónde hacerse. El dióxido de cloro es una sustancia que tiene ciertas propiedades químicas y que absolutamente no tiene ninguna prueba clínica comprobada científicamente de su eficacia. Lo que estamos viendo nosotros es una serie de anécdotas, estamos viendo
una serie de casos que no pueden ser lamentablemente comprobables. Y me voy a extender un poco en lo siguiente. En la medicina, Rodrigo, existe una cuestión que se llama evidencia clínica. Y la evidencia clínica tiene que ser probada mediante estudios serios. Estos estudios tienen que ser capaces de repetirse, de vigilarse en estudios controlados contra placebo, de ser reportados en revistas clínicas y calificadas por pares. Si no es así, es sencillamente anécdotas y cosas que no tienen ningún valor. El hecho de que mucha gente diga, es que yo, fíjate, desde el inicio, ¿no? Lo que pasa es que como me lo tomé, no me enfermé. Bueno, ¿y cómo sabes eso? Claro. Eso no hay manera de probarlo. O dos, no, es que yo estaba enfermo, me lo tomé y me enfermé. Bueno, pues seguramente que con, sin o a pesar de haber tomado semejante cosa, lo hubieras hecho, ¿no? Cuando tú haces un análisis y ves que tienes diferentes tipos de dosis, diferentes tipos de cosas, que la gente te contesta, no, es que se tiene que tomar con un antiparasitario, perdón, un antiparasitario no es una sustancia, antiparasitarios hay muchísimos, ¿no? Es decir, no hay una seriedad en esto. ¿Cuál es la parte más dolorosa? Que evidentemente estamos comenzando ya a ver el fenómeno de la posverdad llevado a la ciencia. Y esto es producto de las redes sociales y producto de la comunicación, en donde ya cualquiera puede encontrar cualquier tipo de conversación o cualquier tipo de dato y adaptarlo a su interés. Ah, ¿sabes qué? Esto me resulta cómodo. Y la primera comodidad que quiero yo poner aquí, y perdón que sea yo o que lo diga en este tono, ¿no? Sí. Pero la primera comodidad que vemos es que es más cómodo creer en algo que no creer en algo. Si yo te digo, Rodrigo, mira, ¿cuál es el tratamiento en este momento para el COVID-19? Ninguno, no hay un tratamiento. Los únicos tratamientos que existen son un desinflamatorio esteroideo para los casos que están siendo graves a nivel respiratorio y un par de medicamentos experimentales que buscan contrarrestar los efectos lo antes posible en la gente que se encuentra grave intubada. De ahí en fuera, lamentablemente el día de hoy no existe un solo tratamiento, mucho menos un tratamiento preventivo. Y lamentablemente esto ya se salió de control, existen ya muchas situaciones, grupos en el país de médicos que han comenzado a prescribir esto sin ninguna, insisto, evidencia clínica seria. Perdón, ningún video en Internet es prueba de una evidencia científica, ninguna junta que se haya hecho en un hotel y que nos la pasen y nos la manden por WhatsApp diciendo y haciendo y probando es evidencia seria. Tú puedes ir con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos o la Unión Europea o la FDA y todos te dicen lo mismo. Además de que esto no funciona para nada, a las dosis que se alega que son terapéuticas, en las dosis altas es potencialmente tóxico. Entonces no hay más que decir, no hay que debatir en ello. Esto no es una cuestión afortunadamente, de creencias. La gente no puede creer o no creer en las cosas que son. La ciencia tiene pruebas y sencillamente si no las tienes, no estás funcionando como tal. Y esto que dices es clave porque uno podría no estar de acuerdo con la ley de la gravedad, podría dudar de ella, pero si sube a un edificio de 10 pisos y salta, va a sentir sus efectos y es lo mismo en este caso, ¿no? La ciencia está ahí, hay una serie de argumentos, pues diría justamente patrañescos en que si las farmacéuticas, que además en sí mismos no parecen tener mucha lógica. Ahora, ¿a qué atribuyes? Porque eso sí que me ha llamado la atención, este creciente número de doctores, porque que lo son, pero que se suman a ello y empiezan a generar todo este movimiento y hablan de Bolivia, que pues no sé hasta dónde fue nunca una referencia en el sistema de salud global, digamos un ejemplo, pero bueno, ¿a qué lo atribuyes, Javier? A que se esté dando este auge, más allá de la viralización de algunos videos, etcétera, pero sí que veo pues cada vez más personas que además, pues es fallado, porque dicen, sí, yo conozco a varios que se curaron a través de la utilización del dióxido de cloro, pero lo que pasa es que no conoces a los que se murieron, ¿no? O sea, probablemente se curaron solos, etcétera. ¿A qué lo atribuyes desde la óptica de los doctores? Mira, primero que nada, lo que hay que entender, y este es objeto ni siquiera de un programa, sino de todo un coloquio completo, Sí. es el cómo es que la gente comienza a entender la pseudociencia. Y lamentablemente, cuando tú
tienes gente con cierta preparación que te dicen 2 o 3 cosas y te empiezan a inventar neologismos, mecanismos de acción que no funcionan, etcétera, pues la gente comienza a creerlo. Y aquí es donde tengo yo que entrar en algo que es realmente triste, y es que en México y en muchos lugares del mundo, perdón, Rodrigo, este es un fenómeno mundial, también tú tienes, en el mismo caso, médicos que, por un lado, no entienden muy bien las bases de la evidencia científica. Claro. Tú lo puedes ver en médicos que han mutado de ser médicos realmente exitosos a volverse gurús. Tenemos Sí. uno famosísimo en el planeta que es un médico y que cobra carísimo por ser un gurú, ¿sí? Claro. Oye, Y Javier, se me va a médicos acabar que el no han tiempo, logrado pero entender bien esto, Javier, se me ¿sí? acaba el tiempo, pero de verdad agradecerte y por supuesto, pues mantener la comunicación y sobre todo invitar a todos a que pues no caigan en este tipo de argumentos que no tienen ningún sentido. Muchas gracias. Que estés muy bien y me da mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Ahí escuchamos al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud.